Hola, mi nombre es Richard Andrade, director de poderyliderazgo.cl. En este capítulo estreno vamos a conversar con don Pedro Caro Romero, presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Queremos abordar los desafíos del presente y futuro del principal Tribunal de Justicia de la región de O'Higgins. Don Pedro, bienvenido, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Bien, muchas gracias a ustedes por la entrevista y felices de recibirlo acá en la presidencia de la Corte de Apelaciones. Para iniciar, estimado, usted asumió la presidencia en marzo de este año. ¿Qué tan complejo ha sido en términos personales, como profesionales, enfrentar una crisis de estas características? Bien, obviamente que es un desafío profesional y personal muy importante, ¿cierto? Porque implica dirigir el Poder Judicial en la sexta región en un contexto de una crisis muy importante, en términos de confianza, ¿cierto?, pública de la institución Corte de Apelaciones de Rancagua. Entonces, obviamente que eso implica un desafío a nivel personal, ¿cierto?, por, entre comillas, no decaer, pero también profesional de buscar las herramientas, los colaboradores, ¿cierto?, necesarios para llevar adelante el trabajo de esta Corte de Apelaciones, continuar dando una justicia oportuna y de calidad y mostrando cómo es posible retomar la confianza. Dentro de este escenario, a nivel de personas, ¿existe alguna autocrítica de quienes integran el Poder Judicial? La autocrítica que yo creo que podemos hacernos como Poder Judicial en general probablemente tiene que ver con nuestra estructura normativa en términos administrativos, ¿ya? Es una estructura administrativa que está pensada no para el siglo XXI, ¿ya? Que todavía está en el Código Orgánico de Tribunales, que viene de fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, y con pocas modificaciones en términos administrativos. Entonces, obviamente que la realidad de 2 siglos atrás no se coincide para nada con la realidad actual. Falta establecer a nivel normativo controles, ¿ya?, mayores controles en el ejercicio también de la función jurisdiccional y de los aspectos administrativos que rodean la labor judicial. Y en eso claramente podemos mejorar como Poder Judicial y como Corte de Apelaciones, eliminar probablemente prácticas que no contribuyen a ello, precisamente a dar confianza, que son todo lo que ya se ha sabido en términos de audiencias privadas, ¿cierto?, eliminar esas audiencias privadas. Y lo bueno es que todas estas medidas que nosotros adoptamos desde marzo a la fecha, la Corte Suprema ya las recogió y las aplicó hoy día a nivel nacional, implementando una agenda pública de jueces y ministros, ¿ah? En el fondo, es decir, el estándar que nosotros impusimos internamente como Corte de Apelaciones de Rancagua, en definitiva la Corte Suprema lo replica a nivel nacional. Presidente, ¿cuál es su visión personal como abogado respecto del proceder de los 3 jueces formalizados y particularmente de la decisión tomada por el fallecido juez Albornoz? Es difícil, muy difícil, porque en una institución, como es sabido, ¿cierto?, la institución se forma de personas. Y es difícil tanto por eso como porque el fallecimiento del ministro señor Albornoz se produce también en un momento complejo para él, estando sometido a un sumario administrativo en el que ya se le había anunciado por la Corte Suprema la aplicación de la máxima sanción que contempla el ordenamiento jurídico, que es la suspensión con 4 meses, por 4 meses, en el fondo con apertura de cuaderno de remoción. Entonces, es muy complejo, tanto a nivel de Corte de Apelaciones, asumir eso, la decisión del ministro en el fondo de quitarse la vida, por el contexto también en el que se da y porque obviamente uno jamás esperaría que un colega que es parte de la institución en la que uno trabaja, que más allá de estar o no en un proceso administrativo en el que se está juzgando su responsabilidad disciplinaria, tome una decisión tan drástica como la que él tomó. Y obviamente nos impactó a nivel humano y a nivel obviamente profesional también. La labor de juez es una labor de una alta responsabilidad social, ¿ya? Entonces, llegar a ser juez es un logro personal, pero a la vez de alta responsabilidad personal y hacia la sociedad. ¿Cómo es la relación actual entre el Poder Judicial y el Ministerio Público?
Yo diría que en términos generales, en lo que dice relación con las funciones de cada institución no ha variado, ¿ya? Siempre ha existido y en esta región una relación de coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública. Y esa relación de coordinación se mantiene aún en las circunstancias actuales, ¿cierto?, en que el Ministerio Público decide formalizar a algunos ministros de esta Corte o en que el propio Ministerio Público investiga a algunos de sus fiscales. En lo que dice relación con las funciones de cada institución están aseguradas con las coordinaciones necesarias que van más allá de las personas que cumplen estos roles. Y por eso que nosotros mantenemos permanentemente mesas interinstitucionales de coordinación que se han seguido desarrollando con normalidad. ¿Considera que el Poder Judicial ha perdido independencia a raíz del proceder de los fiscales a cargo de este caso en puntual? A raíz de todo lo que ha ocurrido, no hemos sentido que nosotros tengamos pérdida de independencia en nuestro rol. Sí sentimos que obviamente todas las instituciones están mucho más alertas de lo que nosotros hacemos y con una especie de rol, cumpliendo una especie de rol fiscalizador a la labor del Poder Judicial y de la Corte de Apelaciones. Pero eso no nos quita independencia y yo diría que tampoco nos molesta en la medida que sabemos que lo que estamos haciendo es un trabajo correcto, transparente, ajustado a los procesos internos y a las normas legales y por lo tanto no nos complica que nos soliciten informes ni que nos fiscalicen en la medida que no se interfiera obviamente nuestra independencia judicial en lo propio de la labor de los jueces, que es hacer justicia. El abogado defensor del fallecido juez Albornoz en distintos medios de comunicación dio a entender que la investigación a cargo de los fiscales regionales se vulneraron derechos. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, él obviamente como abogado defensor estaba haciendo valer los derechos de su representado, ¿ya? No nos merece a nivel institucional ningún reproche esas declaraciones porque están en el marco de una defensa de los derechos, ¿cierto?, de uno de los defendidos. Algunos aspectos nos comentó en las respuestas anteriores. ¿Qué acciones concretas está impulsando desde su rol de presidente para evitar la ocurrencia de hechos de estas características? Es bien complejo, dado que todavía no concluye todo el proceso administrativo seguido en contra de los ministros. Es bien complejo hablar de qué estuvo bien o mal hecho, pero de todas maneras, como pleno actual de la Corte de Apelaciones tenemos claro qué conductas no estamos dispuestos a aceptar, ¿ya? Dentro de eso, el pleno ha acordado, como les señalaba yo, no recibir audiencias privadas, por ejemplo, en materia de concursos, ¿ya?, concursos de cargo, y en materia de causas, tramitación de causas, también se acordó no recibir a abogados que pretendan hablar con algún ministro en relación con alguna causa. ¿Por qué? Porque no corresponde, no es la vía. Para eso están las vías jurisdiccionales, como es la presentación de un escrito, ¿cierto?, que finalmente se estudia y se resuelve. No es necesaria una audiencia, como se denomina un alegato de pasillo, ¿ya? No es necesario. Por lo tanto, se estima que no es admisible y el Pleno acordó que los ministros de esta Corte de Apelaciones no reciban audiencias de ese estilo. También se acordó, como una medida de transparentar todo lo relacionado con los concursos públicos, como digo, porque a la Corte de Apelaciones del país le corresponde hacer ternas para proveer los cargos de jueces, secretarios, ¿ya?, incluso notarios, ¿ya? Y para eso se acordó que efectivamente todo ese proceso se haga de manera pública, con una audiencia pública de expresión de intereses y en que el Pleno de Ministros resuelva la terna el mismo día de la audiencia, para evitar un periodo de especulación, ¿cierto?, y que en definitiva evitar cualquier suspicacia.
Para evitar eso, dice, mire, el mismo día de la audiencia pública en que se escuchan a los oponentes, se resuelve de inmediato la terna. Y es una medida que también nos contribuye a mayor transparencia. También se tomó como otra medida transparentar la agenda pública, en este caso del presidente de la Corte de Apelaciones, a través de la publicación de la misma en la página del Poder Judicial. Y a partir de mañana empieza a regir la agenda pública ya no solo para el presidente de la Corte de Apelaciones, de cualquier Corte de Apelaciones, sino que para todos los ministros y jueces, a través también de la página del Poder Judicial, y eso último en virtud del manual de agenda pública que aprobó la Corte Suprema recientemente. Sin perjuicio de ello, también resulta relevante destacar que en otros ámbitos, que tiene que ver con el ámbito jurisdiccional propiamente tal, hemos realizado o tomado diversas medidas para tener una justicia cada vez más oportuna, ¿ya? En que los acuerdos se demoren menos tiempo, de manera que también eso elimina suspicacias y por qué la Corte se demora tanto en resolver un caso. ¿Qué estará pasando? Dice, ¿ya? Y eso se ha planteado en la discusión o en la crisis de desconfianza. Bueno, precisamente para atacar ese tema también hemos acordado ver más causas para resolverlas con mayor prontitud. Obviamente esto nos implica un mayor esfuerzo, más trabajo, ¿ya? Y que todos nuestros equipos de trabajo, tanto ministros, relatores y funcionarios, estén alineados en esa misma finalidad. Presidente, ¿qué mensaje entrega usted a la ciudadanía de la región de O'Higgins y a los integrantes del Poder Judicial de la región? Parto por lo último. Nosotros a nivel interno, en el fondo, el mensaje que le hemos dado a todos nuestros funcionarios, jueces, es que la Corte de Apelaciones sigue funcionando y ellos como tribunales también tienen que seguir funcionando, y a la comunidad, difícil como digo transmitirlo, sabemos que la crisis que hemos vivido es una crisis muy compleja, pero transmitirles que estamos trabajando, que no hemos dejado de hacer nada que esté en nuestro alcance para atacar esta crisis. Todas las medidas que hemos podido tomar las hemos tomado, tanto a nivel de Corte de Apelaciones como a nivel de Poder Judicial, Corte Suprema, ¿ya? La Corte Suprema llevó adelante los sumarios administrativos y estos han seguido sus procesos normales y van a tener el resultado que corresponde, ¿cierto?, de acuerdo a la determinación que adopte la Corte Suprema, para evitar, ¿cierto?, que tengamos en el futuro situaciones como las que públicamente se han exhibido de nuestro Poder Judicial. Durante el mes de agosto, la Corte de Apelaciones de Rancagua celebra 51 años de vida. ¿Qué actividades están planificando para conmemorar esta importante fecha? Bien, es el 14 de agosto para ser preciso. Efectivamente cumplimos un año más, que son 51 años, un aniversario que obviamente es distinto, porque normalmente uno en los cumpleaños lo que quiere es celebrar, lo que nosotros en este caso lo que queremos es reconocer más que nada el trabajo que los funcionarios de nuestra Corte de Apelaciones realizan día a día en un escenario complejo como en el que estamos. Tenemos toda una línea destinada a profundizar el acercamiento a la comunidad. En un año en que hablar de celebrar un aniversario es complejo, pero nosotros queremos, más que celebrarlo en términos de fiesta, queremos celebrarlo con trabajo, ¿ya? Con demostrarle a la comunidad, a la sociedad, que nuestra Corte de Apelaciones está dispuesta a continuar trabajando, a continuar haciendo de esta sexta región una mejor región, dando la mejor justicia posible, más oportuna y con mejor calidad. Presidente, quiero llevarle un poco a dejar su rol en el Poder Judicial y hablar con el abogado, con la persona, y me comenta un poco cuál es su visión, su sueño respecto del ejercicio de la justicia en el país y particularmente en la región de O'Higgins. Una buena pregunta, porque a mí me gusta siempre estar pensando en lo que voy a hacer en los años que vienen, o sea, proyectándome hacia lo que vengo. Y a nivel de justicia, primero que nada me gustaría que esta Corte de Apelaciones proyectarla como de aquí a los 10 años, 50 años, como una institución sólida, de base cada vez más sólida, muy ligada a la tecnología, al uso de la tecnología,
con una justicia más oportuna, en tiempos más acotados, resolviendo a través de los tribunales los conflictos más complejos y buscando incluso salidas alternativas a aquellos conflictos en los que muchas veces se ven que posibilidades distintas a la solución final a través de una sentencia. Y demostrarle en el fondo a la sociedad de que somos una institución compuesta de jueces responsables, preparados, estudiosos, que nuestro único norte es hacer justicia, cumplir nuestro mandato constitucional. Presidente, agradecerle su tiempo y disposición para concedernos esta entrevista y a ustedes desde ya invitarlos a seguir revisando cada una de nuestras entrevistas en forma semanal, donde seguiremos conversando junto a destacados líderes de cada territorio de nuestro país sobre los desafíos, oportunidades y por sobre todo las realidades que existen en cada territorio. Poder y liderazgo, donde generamos contenidos que aportan al desarrollo de las regiones.